Él es más hombre que tú. Las palabras de Isabel me atravesaron como un machete filoso, pero fue ver a Sebastián, mi hijo de 12 años, correr hacia los brazos de Ricardo lo que realmente me quebró por dentro. Ahí estaba yo, paralizado en medio de la fiesta de cumpleaños de mi suegra, mientras todos, familia, amigos, vecinos, presenciaban mi humillación. Sonreí levemente. Tomé mi copa de tequila y la apuré de un solo trago. El alcohol me quemó la garganta, pero ese dolor era insignificante comparado con lo que sentía en el pecho. Sin decir palabra, me dirigí hacia la salida. Nadie intentó detenerme. Me llamo Javier Mendoza García, tengo 62 años y soy dueño de 3 concesionarias de automóviles en Ciudad de México. Construí mi negocio desde cero, partiendo como vendedor a los 19 años, durmiendo a veces en el piso de la oficina para no gastar en transporte. Mi padre, un campesino de Michoacán, me enseñó que un hombre se mide por su trabajo, por su palabra y por su capacidad de mantener a su familia. El que no provee no merece respeto, me repetía mientras sembrábamos maíz bajo el sol ardiente. Yo juré que mis hijos nunca tendrían que trabajar la tierra, que estudiarían en las mejores escuelas, que tendrían las oportunidades que yo no tuve. Conocí a Isabel en una exposición de autos en Polanco. Ella era modelo. Posaba junto a un convertible rojo que yo soñaba algún día poder vender en mi propia agencia. Tenía 23 años, yo 34. Me costó 3 meses de insistencia lograr que aceptara salir conmigo. Los vendedores de autos tienen fama de mentirosos, me dijo riendo en nuestra primera cita. Tendré que conocerte mejor para ver si eres diferente. 5 años después nos casamos. Yo ya había conseguido abrir mi primera concesionaria pequeña en Coyoacán. El día que nació Sebastián, firmé el contrato para la segunda en Santa Fe. Los primeros años fueron buenos. Isabel dejó el modelaje para dedicarse a nuestro hijo y administrar la casa en Las Lomas que compré para ellos. Yo trabajaba 16 horas diarias, a veces los 7 días de la semana. Cuando llegaba a casa, exhausto, Isabel me recibía con la cena lista y noticias sobre los avances de Sebastián, su primera palabra, sus primeros pasos, sus primeros dibujos. Los fines de semana que lograba liberar, llevábamos al niño al bosque de Chapultepec o a Xochimilco. Éramos felices, o eso creía yo. El distanciamiento comenzó gradualmente, tan sutil que ni siquiera lo noté al principio. Llamadas para avisar que no llegaría a cenar. Cumpleaños de Sebastián a los que llegaba cuando ya casi todos se habían ido. Promesas de vacaciones familiares que siempre terminaba posponiendo por una crisis en el negocio. Isabel dejó de esperarme despierta. Las conversaciones en la mesa se volvieron más cortas, más tensas. ¿Cuándo fue la última vez que preguntaste cómo estamos, Javier?, me reclamó una noche. Todos los días pregunto, respondí, genuinamente confundido. Preguntas como quien pregunta por el clima, por cumplir, pero nunca escuchas realmente la respuesta, me dijo antes de levantarse y dejarme solo con mi plato a medio terminar. Cuando Sebastián cumplió 10 años, Isabel me pidió el divorcio. Estábamos en Cancún, en unas vacaciones que había prometido durante 3 años y finalmente había cumplido. Sebastián dormía en la habitación contigua de la suite. Ya no te amo, Javier, dijo simplemente, sin lágrimas, sin drama. Hace años que vivimos como compañeros de casa, no como esposos. Intenté argumentar, negociar, prometer cambios. Es muy tarde, respondió. He conocido a alguien que me hace sentir viva de nuevo. El divorcio fue civilizado en apariencia. Le di a Isabel la casa de Las Lomas, una mensualidad generosa, un auto nuevo cada 2 años. A Sebastián le aseguré que seguiría en el mismo colegio privado, que tendría todo lo que necesitara, que nada cambiaría excepto que papá viviría en otro lugar. Compré un penthouse en Polanco, contraté una ama de llaves. Establecí un régimen de visitas que me permitía ver a mi hijo los fines de semana. En la superficie, todo estaba bajo control. Ricardo apareció en escena 6 meses después del divorcio. Isabel me lo presentó como un amigo cuando fui a recoger a Sebastián. Alto, de cabello entrecano, sonrisa fácil y mirada segura. Profesor universitario de literatura, escritor con 2 novelas publicadas. Lo opuesto a mí,
un hombre de negocios práctico, de educación básica, cuya biblioteca consistía principalmente en manuales de ventas y biografías de empresarios exitosos. Al principio, Sebastián hablaba poco de Ricardo durante nuestros fines de semana juntos. Cuando lo hacía, yo cambiaba de tema, incómodo. Pero con el paso de los meses, las menciones se volvieron más frecuentes, más entusiastas. Ricardo me está enseñando ajedrez. Ricardo dice que tengo talento para escribir. Ricardo me llevó a un concierto de jazz. Cada frase era como un pequeño corte. ¿Qué sabía este hombre de música que yo no supiera? ¿Por qué mi hijo necesitaba otro mentor cuando me tenía a mí? Intenté compensar con lo único que sabía hacer bien: proveer. Le compré a Sebastián una computadora de última generación, una bicicleta de montaña profesional, zapatillas de marca que sus amigos envidiaban. Organicé salidas a parques de diversiones, a partidos de fútbol, a carreras de autos. Lo llevé a conocer mis concesionarias. Le expliqué cómo funcionaba el negocio. Le mostré con orgullo cómo los empleados me respetaban, cómo los clientes confiaban en mí. Algún día todo esto será tuyo, mijo, le dije un domingo mientras recorríamos la concesionaria más grande, la de Polanco, con sus relucientes autos de lujo. Sebastián, entonces de 11 años, me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Y si no quiero ser vendedor de autos, no, papá? ¿Y si quiero ser escritor como Ricardo? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Escritor? ¿Para qué? ¿Para morirte de hambre? Los escritores no ganan dinero, Sebastián. Necesitas algo práctico, algo que te dé estabilidad. Su rostro se ensombreció. Ricardo dice que lo más importante es hacer lo que a uno le apasiona. Ricardo dice. Lo imité, perdiendo la paciencia. ¿Qué sabe Ricardo de la vida real? ¿Crees que podría darte todo lo que yo te doy con sus libritos? El resto del día transcurrió en un silencio incómodo. Cuando lo dejé en casa de Isabel esa noche, Sebastián apenas se despidió. Me quedé en el auto, observando cómo entraba a la casa sin mirar atrás. A través de la ventana iluminada, pude ver a Ricardo recibiéndolo con un abrazo que mi hijo correspondió con entusiasmo. Isabel apareció luego, sonriente, y los tres desaparecieron hacia el interior. Una perfecta imagen familiar de la que yo no formaba parte. Esa noche, conduciendo de regreso a mi solitario penthouse, sentí por primera vez que estaba perdiendo a mi hijo. No, que ya lo había perdido. Las semanas siguientes, Sebastián comenzó a inventar excusas para no pasar los fines de semana conmigo. Tareas escolares, proyectos especiales, invitaciones de amigos que no podía rechazar. Isabel mediaba, intentando convencerlo. Tu padre ha separado tiempo para ti, Sebastián. Debes respetarlo. Pero yo podía ver en sus ojos que no ponía verdadero empeño en persuadirlo. Cuando finalmente accedía a venir, pasaba gran parte del tiempo en su habitación, leyendo o mensajeándose con amigos. Nuestras conversaciones se limitaban a monosílabos por su parte, preguntas cada vez más desesperadas por la mía. ¿Cómo va la escuela? Bien. ¿Quieres ir al cine? No sé. ¿Tienes hambre? Un poco. Era como intentar abrir una caja fuerte sin la combinación. Una tarde, desesperado por conectar, le propuse enseñarle a conducir en un terreno privado que tenía a las afueras de la ciudad. Tienes 12 años, pero no es muy temprano para aprender. Yo comencé a los 10, en el rancho de tu abuelo. Por primera vez en mucho tiempo, vi un destello de interés en sus ojos. Condujimos hasta el terreno, un espacio amplio y abierto, donde guardaba algunos vehículos clásicos que coleccionaba como hobby. Le expliqué pacientemente cómo funcionaba el embrague, el acelerador, el freno. Lo senté en mi regazo y lo dejé tomar el volante mientras yo controlaba los pedales. Su risa cuando logramos dar una vuelta completa sin problemas fue como música para mis oídos. Lo hice, papá, lo hice. Ese día, de regreso a casa, Sebastián habló sin parar. Me contó sobre la escuela, sobre sus amigos, sobre un libro que estaba escribiendo a escondidas. Es una historia de aventuras, papá. Sobre un niño que descubre que puede hablar con los autos y ellos le cuentan historias de sus antiguos dueños. Lo escuché fascinado, descubriendo a un hijo que apenas conocía. ¿Puedo leerlo cuando lo termines?
Pregunté con genuino interés. ¿De verdad quieres? Respondió sorprendido. Ricardo es el único que lo ha leído hasta ahora. Dice que tengo potencial. Otra vez Ricardo. El nombre cayó como una piedra entre nosotros, rompiendo la magia del momento. Claro que quiero leerlo, dije, intentando mantener el tono ligero. Después de todo, si va a ser sobre autos, yo sé más de eso que Ricardo, ¿no crees? Sebastián guardó silencio un momento. Ricardo no sabe mucho de autos, concedió finalmente, pero sabe mucho de historias. Llegamos a casa de Isabel cuando ya oscurecía. Para mi sorpresa, mi hijo me dio un breve abrazo antes de bajarse del auto. Gracias por enseñarme a manejar, papá. Fue divertido. Lo vi entrar a la casa con paso ligero. Esta vez no me quedé observando desde el auto. Me sentía optimista por primera vez en mucho tiempo. El siguiente fin de semana, Sebastián vino sin protestar. Volvimos al terreno para otra lección de manejo, esta vez en un automóvil automático para que pudiera concentrarse mejor. Luego fuimos a comer tacos a un puesto callejero que yo frecuentaba desde joven. Le conté historias de mi infancia en Michoacán, de cómo llegué a la ciudad con apenas una maleta de cartón y 200 pesos en el bolsillo, de cómo dormí en la terminal de autobuses las primeras noches, hasta que encontré trabajo como lavador de autos. ¿Por qué nunca me habías contado estas cosas, papá?, preguntó genuinamente interesado. La pregunta me dejó sin palabras por un momento. Porque, en efecto, quizás porque siempre había querido que viera solo mi éxito, no la lucha y el sacrificio detrás. Quizás porque temía que me viera como yo había visto a mi padre, un hombre simple, de manos callosas y horizontes limitados. No lo sé, mijo. Supongo que quería que viera solo lo bueno, no lo difícil. Pero lo difícil es lo interesante, papá. Lo que te hace ser quien eres. Como en las historias, un personaje sin obstáculos no tiene arco narrativo, dice Ricardo. Ahí estaba otra vez, Ricardo y sus teorías literarias. Pero esta vez no dejé que el nombre me irritara. Tú, Ricardo, tienes razón en eso, concedí. Tal vez por eso, nunca he sido muy bueno contando historias. Solo sé hablar de ventas, de negocios, de cosas prácticas. Podrías aprender, dijo Sebastián con una sonrisa tímida. Yo podría enseñarte algo por una vez. Ese día, al dejarlo en casa, sentí que algo comenzaba a sanar entre nosotros, un puente frágil que se tendía sobre el abismo que yo mismo había creado con años de ausencia emocional. La oportunidad para reforzar ese puente se presentó inesperadamente cuando Isabel me llamó a mitad de semana. La madre de Ricardo está enferma en Monterrey. Tenemos que viajar de urgencia y no puedo llevar a Sebastián porque perdería clases. ¿Podría quedarse contigo estos días? Por supuesto, respondí inmediatamente, tratando de ocultar mi entusiasmo. Puedo reorganizar mis reuniones para estar con él por las tardes. Gracias, Javier, dijo Isabel, y noté cierto alivio en su voz. Ricardo estaba preocupado de que no quisieras ayudar después de... Bueno, ya sabes. ¿Después de qué?, pregunté, genuinamente confundido. Después de cómo Sebastián ha estado más cercano a él últimamente. Ricardo siente que tal vez te molesta. Oh, me tragué el orgullo. Lo único que me importa es el bienestar de mi hijo. Si Ricardo lo hace feliz, me alegro por él. Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Has cambiado, Javier, dijo finalmente Isabel, con un tono que no supe interpretar. Te pasaré a buscar a Sebastián a la escuela mañana, respondí evitando el tema. Los 5 días que Sebastián pasó en mi departamento fueron como un regalo inesperado. Por primera vez desde el divorcio, pude experimentar la paternidad cotidiana, preparar desayunos, revisar tareas, hablar de su día durante la cena. Descubrí que mi hijo tenía un sentido del humor agudo e inteligente, que amaba los documentales sobre historia antigua, que escribía poemas además de cuentos. Una noche me leyó uno dedicado a su madre. La ternura y profundidad de sus palabras me conmovieron hasta las lágrimas, algo que no me permitía desde la muerte de mi padre. Eres muy talentoso, Sebastián, le dije con sinceridad. Tal vez sí debería ser escritor después de todo. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad lo crees, papá? Lo creo. Y quiero que sepas que, pase lo que pase,
Yo te apoyaré. Si quieres estudiar literatura en lugar de administración, está bien. Si prefieres las palabras a los autos, está bien también. Lo que importa es que seas feliz y que sepas que tu padre estará orgulloso de ti, sea cual sea el camino que elijas. Me miró como si no me reconociera, como si de pronto hubiera aparecido un extraño en lugar del padre que conocía. ¿Por qué dices eso ahora? Siempre has querido que siga tus pasos. Suspiré profundamente. Porque me estoy dando cuenta, demasiado tarde quizás, de que te he estado perdiendo por querer moldearte a mi imagen. Y prefiero tener un hijo escritor que me quiera a un hijo empresario que me resenta. Esa noche, Sebastián me abrazó antes de ir a dormir, un gesto espontáneo que no ocurría desde que era pequeño. Sentí que algo comenzaba a curarse entre nosotros, aunque sabía que el camino sería largo. Cuando Isabel y Ricardo regresaron de Monterrey, noté un cambio en la actitud de mi hijo. Ya no parecía tan ansioso por volver con ellos, incluso sugirió quedarse un día más conmigo. Me gusta tu departamento, papá. Es tranquilo para escribir. Isabel pareció sorprendida por el comentario, pero no dijo nada. Ricardo, siempre cordial, me agradeció por cuidar de Sebastián. Parece que la han pasado bien, observó. Muy bien, respondí, y por primera vez no sentí hostilidad hacia este hombre que había ocupado mi lugar en la vida de mi familia. Quizás porque estaba empezando a entender que no se trataba de un reemplazo, sino de una adición. Sebastián no tenía por qué elegir entre nosotros si ambos aportábamos algo valioso a su vida. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica. Sebastián comenzó a quedarse conmigo algunos días entre semana, además de los fines de semana acordados. Instalé un pequeño escritorio en su habitación, le compré libros de los autores que mencionaba, lo escuchaba cuando me hablaba de sus historias. A cambio, él mostraba interés genuino cuando le contaba sobre el negocio. Incluso me acompañó voluntariamente a la concesionaria un par de veces. Fue durante una de esas visitas cuando ocurrió el incidente que cambiaría todo. Habíamos ido a la concesionaria de Polanco un sábado por la mañana. Yo tenía que revisar unos documentos importantes y luego planeaba llevar a Sebastián a una exposición de fotografía que había mencionado querer ver. Lo dejé en mi oficina, escribiendo en su cuaderno, mientras atendía a un cliente importante en el showroom. El cliente, Arturo Mendiola, era un empresario conocido, dueño de una cadena de hoteles boutique. Estaba interesado en comprar varios vehículos de lujo para su negocio. Mientras discutíamos los detalles, su hijo adolescente, que lo acompañaba, comenzó a tocar los autos expuestos, activando alarmas, manchando las ventanillas con sus dedos, comportándose con el típico desdén de un chico rico acostumbrado a que todo le sea permitido. «Leonardo, compórtate», le dijo Mendiola sin real autoridad antes de volver a nuestra conversación. El chico lo ignoró y continuó su recorrido destructivo por el showroom. Sebastián, que había salido de mi oficina atraído por el ruido, observaba la escena con evidente desaprobación. Cuando Leonardo abrió un convertible de edición limitada y se sentó en el asiento del conductor, pisando la tapicería de cuero con sus zapatos embarrados, mi hijo no pudo contenerse. «Oye, no deberías hacer eso», le dijo con firmeza pero educadamente. «Estás ensuciando el auto y molestando a todos». Leonardo, mayor y más corpulento que Sebastián, lo miró con desprecio. «¿Y tú quién eres para decirme lo que puedo hacer, mocoso? Soy el hijo del dueño, y te estoy pidiendo por favor que respetes este lugar». Mendiola, irritado por la interrupción, miró a Sebastián con desdén. «Niño, ve a jugar a otra parte. Los adultos estamos hablando de negocios». Sentí la sangre hervirme ante el tono condescendiente hacia mi hijo, pero me contuve. Este cliente representaba una venta importante, y en el mundo de los negocios a veces hay que tragarse el orgullo. «Sebastián, vuelve a la oficina, por favor», le dije con suavidad. «Terminaré pronto y nos iremos a la exposición». Mi hijo me miró con incredulidad. «¿No vas a decir nada? Su hijo está maltratando los autos y te habló como si fueras menos que él». «Después hablamos, mijo. Por favor, déjame manejar esto». Sebastián no se movió. «Ricardo dice que uno debe defender su dignidad por encima de cualquier negocio, que el respeto no tiene precio.
Las palabras me golpearon como un puñetazo al estómago. Mi propio hijo citando las enseñanzas de su padrastro para reprocharme mi falta de carácter. Mendiola soltó una risita burlona. Parece que tu hijo necesita aprender cómo funciona el mundo real. No todos podemos darnos el lujo de vivir según los principios de un libro de autoayuda. Algo se rompió dentro de mí. No solo estaba insultando a mi hijo, sino también cuestionando mi autoridad frente a él. Le voy a pedir que le hable con respeto a mi hijo, señor Mendiola. Dije con una calma que no sentía. Y aún también que le pida a Leonardo que se comporte adecuadamente o que espere afuera. La expresión de Mendiola se transformó en una mueca de disgusto. ¿Me estás dando órdenes, Mendoza? ¿A mí? ¿Sabes cuánto dinero estoy a punto de dejarte? Lo sé perfectamente, pero también sé que ningún dinero vale más que el respeto que le debo a mi hijo y a mí mismo. Las palabras salieron de mi boca casi sin pensarlas, como si alguien más estuviera hablando a través de mí, alguien más valiente, más íntegro. «Vamos, Leonardo», dijo Mendiola, dirigiéndose a la salida. «Buscaremos otra concesionaria donde sepan tratar a los clientes importantes. Como usted prefiera», respondí manteniendo la compostura. «Pero le aseguro que en cualquier lugar de prestigio le pedirán lo mismo. Respeto mutuo». Cuando la puerta se cerró tras ellos, sentí una mezcla de pánico y liberación. Acababa de perder una venta de varios millones de pesos por defender. ¿Qué exactamente? ¿Mi orgullo? ¿El respeto de mi hijo? Miré a Sebastián, esperando ver decepción en sus ojos por el negocio perdido. En cambio, lo que vi fue admiración pura. «Eso fue increíble, papá», dijo con una sonrisa que iluminaba toda su cara. «Defendiste tu dignidad, como dice Ricardo». Debería haberme molestado que nuevamente mencionara a Ricardo, pero extrañamente sentí gratitud. Tal vez este hombre estaba enseñándole a mi hijo valores que yo había olvidado en mi obsesión por el éxito material. «Tu padrastro es un hombre sabio», dije, sorprendiéndome a mí mismo. «No es mi padrastro», corrigió Sebastián. «Solo el novio de mamá. Yo solo tengo un papá». Sus palabras me conmovieron profundamente. Lo abracé con fuerza, sintiendo que algo fundamental había cambiado entre nosotros. «Vamos a esa exposición de fotografía», dije cuando nos separamos. «Vamos y después te invito a una nieve en Coyoacán». El incidente con Mendiola tuvo consecuencias inesperadas. A la semana siguiente recibí una llamada de su asistente. El empresario quería disculparse personalmente y retomar las negociaciones. El señor Mendiola quedó impresionado por su integridad, me explicó la asistente. «Dais que prefiere hacer negocios con alguien que valora el respeto por encima del dinero». Cuando le conté a Sebastián, se limitó a sonreír y decir: «¿Ves? Ricardo tenía razón». Esta vez, el nombre no me molestó en absoluto. La fiesta de cumpleaños de mi ex suegra, doña Carmen, llegó 2 semanas después. Siempre había mantenido una buena relación con ella, incluso después del divorcio, y no dudé en aceptar su invitación. Sería la primera vez que me encontraría con toda la familia extendida desde que Isabel y Ricardo habían formalizado su relación. Llegué con un regalo costoso y el corazón ligeramente acelerado. La casa de doña Carmen en Coyoacán estaba llena de gente, familiares, amigos, vecinos. Isabel y Ricardo estaban en el centro del jardín, conversando animadamente con otros invitados. Sebastián jugaba fútbol con sus primos en un extremo del patio. Isabel me vio y se acercó a saludarme. Estaba hermosa, con un vestido veraniego que resaltaba su figura aún esbelta a los 51 años. «Me alegra que hayas venido, Javier», dijo con sinceridad. «Mi madre te aprecia mucho». «El sentimiento es mutuo», respondí. «¿Dónde está la cumpleañera?» «En la cocina, supervisando los últimos detalles. Ya sabes cómo es. Nunca confía plenamente en el servicio de catering». Reímos juntos, compartiendo ese conocimiento íntimo que solo da haber sido familia durante años. Por un momento, sentí una punzada de nostalgia por lo que habíamos perdido, pero se disipó rápidamente. Lo nuestro había terminado hace tiempo, mucho antes del divorcio formal. Ricardo se acercó a nosotros, sosteniendo 2 copas de vino. Le ofreció una a Isabel y me saludó con cordialidad. «Javier, qué bueno verte. Sebastián nos ha contado sobre sus lecciones de manejo. Parece que la está pasando muy bien contigo». «Gracias»,
respondí sintiéndome extrañamente cómodo. Es un buen chico, muy talentoso. Lo es, coincidió Ricardo. Sus historias tienen algo especial. Hay una sensibilidad poco común en alguien de su edad. He estado leyendo sus cuentos. Son realmente buenos, dije con orgullo genuino. Chima, tienes buen ojo para reconocer el talento. Isabel nos miraba alternadamente, como si no pudiera creer que estuviéramos teniendo una conversación civilizada sobre su hijo, nuestro hijo. Sebastián apareció entonces, sudoroso y sonriente después del partido improvisado. «Papá, viniste». Se acercó y me dio un abrazo rápido pero sentido. «No me perdería el cumpleaños de tu abuela por nada del mundo», respondí revolviéndole el cabello como cuando era pequeño. La tarde transcurrió sorprendentemente bien. Conversé con viejos conocidos. Comí deliciosos platillos preparados bajo la estricta supervisión de doña Carmen. Incluso intercambié algunas palabras amables con Ricardo sobre literatura contemporánea mexicana, un tema del que sabía poco, pero que me interesaba cada vez más gracias a Sebastián. El problema comenzó durante el brindis. Doña Carmen, ligeramente achispada por el vino, tomó la palabra para agradecer a todos su presencia. Después de los agradecimientos generales, se dirigió específicamente a Ricardo. Y quiero agradecer especialmente a Ricardo, que ha traído tanta alegría a esta familia, que ha sido un verdadero compañero para mi hija y un padre ejemplar para mi nieto. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿Un padre ejemplar? ¿Acaso yo no existía? Miré a Isabel, buscando alguna señal de incomodidad o desaprobación por las palabras de su madre. Pero ella sonreía y asentía, tomando la mano de Ricardo. Sebastián, parado cerca de ellos, parecía incómodo. Nuestras miradas se cruzaron brevemente y vi en sus ojos una disculpa silenciosa. Cuando los aplausos para Ricardo cesaron, doña Carmen continuó. Y también agradezco a Javier, por supuesto, por ser siempre tan generoso con Sebastián, por nunca fallar con la manutención. Más que un agradecimiento, sonaba como una observación condescendiente, como si mi único valor como padre fuera el económico, como si fuera un cajero automático con piernas y no la persona que había engendrado, amado y criado a Sebastián durante sus primeros años. Sentí la ira ascender por mi garganta, pero me contuve. No arruinaría la celebración de doña Carmen, por mucho que sus palabras me hubieran herido. Levanté mi copa y sonreí tensamente, aceptando el cumplido backhanded con toda la dignidad que pude reunir. La fiesta continuó, pero yo ya no me sentía bienvenido. Me disculpé diciendo que tenía un compromiso posterior y me dirigí hacia la salida. Sebastián me alcanzó en el camino. «No te vayas, papá. La abuela no quiso decir eso. Ya sabes cómo es cuando toma vino». «Está bien, mijo. No estoy molesto. Solo tengo otro compromiso». La mentira sonaba hueca incluso para mí. «Te acompaño a la puerta», insistió. Mientras caminábamos, Sebastián me contó sobre un concurso de cuentos en el que planeaba participar. «Ricardo dice que tengo posibilidades de ganar, pero yo no estoy tan seguro. Deberías confiar más en ti mismo», respondí automáticamente. «Tienes talento de sobra». «¿Tú crees? ¿De verdad te gusta cómo escribo?» «Me encanta. Y no lo digo solo porque soy tu padre». Sebastián sonrió, pero la sonrisa se desvaneció rápidamente. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» «Lo que quieras, mijo. ¿Por qué nunca estuviste así antes? Quiero decir, interesado en mis cosas, en lo que me gusta. Antes solo hablabas de la concesionaria, de que algún día sería mía, pero nunca me preguntabas qué quería yo». La pregunta me golpeó como un puñetazo al estómago, principalmente porque era cierta. Había pasado años imponiendo mis sueños a mi hijo sin nunca considerar los suyos. «No tengo una buena respuesta, Sebastián», dije finalmente. «Supongo que estaba tan obsesionado con darte seguridad material que olvidé preguntarte qué te hacía feliz. Mi padre siempre decía que un hombre que no provee para su familia no es un verdadero hombre. Yo quería ser ese hombre para ti y para tu madre. Pero ser hombre no es solo dar dinero, ¿verdad?» Ricardo dice. Lo interrumpí no por molestia esta vez, sino porque necesitaba expresar algo importante. «Ricardo tiene razón en muchas cosas, hijo. Ser hombre, ser persona,
Es mucho más que el dinero que ganas o las cosas que compras. Es estar presente, escuchar, apoyar los sueños de quienes amas aunque sean diferentes a los tuyos. Esas son lecciones que estoy aprendiendo tardíamente. Sebastián me miró con una mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. No el respeto obligado del hijo al padre, sino algo más genuino, ganado a pulso. «Te veo el próximo fin de semana, ¿verdad?», preguntó. «Por supuesto. Y trae tu cuento para el concurso. Me gustaría leerlo, si quieres». «Lo haré», dijo, y me dio un breve abrazo antes de volver a la fiesta. Salí al atardecer de Coyoacán sintiéndome extrañamente ligero, a pesar del incidente con doña Carmen. El camino de reconciliación con mi hijo era largo, pero al menos había comenzado a recorrerlo. Estaba a punto de subir a mi auto cuando escuché voces acaloradas provenientes de un costado de la casa. Por la ventana abierta de lo que parecía ser un estudio, podía distinguir claramente a Isabel y Ricardo discutiendo. «No puedo creer que mi madre haya dicho eso», exclamaba Isabel. Prácticamente negó que Javier fuera el padre de Sebastián. Frente a todos, ¿viste su cara? «Tu madre bebió demasiado», respondió Ricardo en tono conciliador. «No creo que quisiera herir a Javier intencionalmente, pero lo hizo. Y lo peor es que yo no dije nada. Me quedé callada, como si estuviera de acuerdo. Deberías hablar con él, explicarle». «¿Explicarle qué? ¿Que mi madre siempre lo despreció por no tener educación universitaria? ¿Que yo misma lo juzgué durante años por trabajar tanto, solo para después reprocharle que no estuviera presente? Soy una hipócrita, Ricardo. No debería estar escuchando esta conversación privada, pero mis pies parecían clavados al suelo. La confesión de Isabel me dejó aturdido. Nunca había sospechado que su familia me despreciara por mis orígenes, por mi falta de educación formal. «¿No eres hipócrita?», la voz de Ricardo sonaba genuinamente comprensiva. «Eres humana, y Javier también lo es. Todos cometemos errores. Últimamente ha cambiado mucho», continuó Isabel. «Sebastián no deja de hablar de lo bien que la pasan juntos, de cómo su padre finalmente se interesa por sus historias, por sus ideas. Parece que está haciendo un esfuerzo real». «Lo está haciendo», confirmó Ricardo, «y es admirable. No muchos hombres serían capaces de reinventarse así a su edad, de cuestionar sus propias convicciones». Las palabras de Ricardo, lejos de ofenderme, me conmovieron profundamente. Este hombre, a quien tanto había resentido, parecía tener una visión más generosa de mí que la que yo mismo había tenido en mucho tiempo. En ese momento, Sebastián apareció en el estudio. No podía ver su rostro, pero su voz sonaba tensa. «Abuela está preguntando dónde están. Dice que es hora de cortar el pastel». «Ahora vamos, cariño», respondió Isabel. «¿Estás bien? Te noto preocupado». «Es papá, se fue con cara triste después de lo que dijo la abuela. ¿Creen que esté muy dolido?». Hubo un breve silencio. Luego, la voz de Ricardo. «Tu padre es un hombre fuerte, Sebastián. Ha superado cosas mucho peores en su vida. Estará bien. Pero no debería tener que superar estas cosas», insistió mi hijo. «No es justo. Él ha cambiado mucho, ustedes mismos lo dicen. Ya no es el papá ausente de antes. Ahora me escucha, me apoya, incluso está leyendo los libros que le recomiendo». «Tienes razón», admitió Isabel. «No es justo. Hablaré con tu abuela mañana cuando esté sobria. Y yo iré a ver a tu padre esta semana», añadió Ricardo para mi sorpresa. «Creo que es hora de que tengamos una conversación de hombre a hombre, sin intermediarios». Sentí que estaba violando su privacidad, escuchando a escondidas, así que me alejé silenciosamente hacia mi auto. Durante el trayecto a casa, las palabras de Ricardo resonaban en mi mente. Una conversación de hombre a hombre. ¿Qué querría decirme? ¿Y por qué sentía más curiosidad que recelo ante la perspectiva? La llamada de Ricardo llegó 3 días después. Me invitaba a tomar un café para hablar sobre Sebastián. Acordamos vernos en una cafetería tranquila en la colonia Roma, lejos de nuestros respectivos territorios. Lo encontré ya sentado, con un libro abierto frente a él. Vestía informal pero elegante, pantalones de lino, camisa azul claro, lentes de lectura que se quitó al verme llegar. «Javier, gracias por venir», me saludó extendiendo su mano. «Gracias por la invitación», respondí estrechándola con firmeza. Después de pedir café,
Ricardo fue directo al grano. Quería hablarte sobre lo que ocurrió en la fiesta de Doña Carmen. Lo que dijo fue inapropiado e injusto. No es necesario, respondí incómodo. Las familias políticas siempre son complicadas. Lo son, coincidió con una sonrisa leve. Pero eso no excusa la falta de respeto. Tú eres el padre de Sebastián. Yo solo soy, bueno, alguien que está en su vida ahora, pero nunca pretendería reemplazarte. Su sinceridad me desarmó. Este hombre que tenía todo lo que yo había perdido, educación, cultura, el amor de Isabel, la admiración de Sebastián, parecía genuinamente preocupado por mis sentimientos. Sebastián habla mucho de ti, continuó. Dice que has cambiado, que ahora lo escuchas de verdad, que te interesas por sus cosas. Estoy intentándolo, admití. Me di cuenta demasiado tarde de que estaba perdiendo a mi hijo por querer moldearlo a mi imagen. Ricardo asintió comprensivamente. Es una trampa común en la paternidad. Proyectamos nuestros sueños, nuestros miedos, nuestras ambiciones en ellos. Olvidamos que son personas distintas, con su propio camino. Tú pareces haberlo entendido desde el principio. Observé sin rencor. Tengo la ventaja de no ser su padre biológico. Respondió con una humildad que no esperaba. Es más fácil ser objetivo cuando no ves tu propio reflejo en los ojos del niño. Además, llegué a su vida cuando ya tenía 10 años, con una personalidad formada. Hablamos durante casi 2 horas, sobre Sebastián, sobre literatura, sobre nuestros propios padres y las lecciones, buenas y malas, que nos habían dejado. Descubrí que Ricardo también venía de una familia humilde, que había sido el primero en ir a la universidad gracias a una beca, que entendía mejor de lo que yo pensaba el valor del esfuerzo y el sacrificio. ¿Sabes?, dijo mientras pagábamos la cuenta. Creo que Sebastián tiene mucha suerte. ¿Por qué? Porque tiene 2 modelos masculinos muy diferentes pero complementarios. De ti puede aprender la tenacidad, la determinación, el valor del trabajo duro. De mí quizás una sensibilidad distinta, un acercamiento a las artes, a la expresión emocional. No tiene que elegir entre nosotros. Puede tomar lo mejor de ambos. Sus palabras me hicieron ver nuestra situación desde una perspectiva completamente nueva. No éramos rivales en una competencia por el amor de Sebastián. Éramos colaboradores en la formación de un joven excepcional. Gracias, Ricardo, dije al despedirnos, por esta conversación, por ser bueno con mi hijo, por no ser el villano que me hubiera resultado conveniente que fueras. Río abiertamente ante mi honestidad. La vida rara vez es tan simple como para tener héroes y villanos claramente definidos. ¿No crees? Todos somos complejos, contradictorios, capaces de lo mejor y lo peor. Suenas como un libro, bromeé, citando inconscientemente a Sebastián. De formación profesional, admitió, pero eso no lo hace menos cierto. Las semanas siguientes trajeron una nueva dinámica a nuestra peculiar familia extendida. Ricardo y yo establecimos una relación cordial, casi amistosa. Intercambiábamos mensajes sobre los avances de Sebastián, coordinábamos actividades para no sobreponerlas. Incluso comenzamos a reunirnos ocasionalmente los 3 para discutir el futuro educativo del chico. Isabel, inicialmente desconcertada por este acercamiento, pronto comenzó a relajarse y a participar en esta nueva configuración. Las entregas y recogidas de Sebastián, antes tensas y breves, se convirtieron en momentos para ponernos al día, para compartir preocupaciones y alegrías relacionadas con nuestro hijo. Un domingo por la tarde, después de pasar el fin de semana conmigo, llevé a Sebastián a casa de Isabel. Ricardo nos recibió en la puerta, sosteniendo un sobre amarillo. «Llegó la carta del concurso», anunció emocionado. Sebastián palideció. Había enviado su cuento al Concurso Nacional Juvenil de Literatura hacía un mes y desde entonces había estado ansioso por los resultados. «No quiero abrirla», dijo retrocediendo. «Estoy seguro de que no gané nada». «Ábrela», lo animé. «Sea cual sea el resultado, estaremos orgullosos». Con manos temblorosas, Sebastián tomó el sobre y lo rasgó lentamente. Sacó la carta, la leyó en silencio. Su rostro, inicialmente tenso, se iluminó gradualmente.
«Tercer lugar», exclamó finalmente. «Obtuve el tercer lugar nacional». Isabel soltó un grito de alegría. Ricardo aplaudió entusiasmado. Yo sentí que mi pecho iba a explotar de orgullo. «¡Felicidades, campeón!», exclamé, abrazándolo con fuerza. «Sabía que lo lograrías». Cuando nos separamos, Sebastián miró a Ricardo, que sonreía ampliamente. «Tenías razón», le dijo. «Dijiste que tenía posibilidades». «Siempre creí en tu talento», respondió Ricardo. Y entonces ocurrió. Isabel, en un momento de euforia, abrazó a Ricardo y exclamó: «Gracias por apoyarlo siempre. Él es más hombre que tú», dijo, volviéndose hacia mí, con una expresión que inmediatamente se transformó en horror al darse cuenta de lo que había dicho. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. El tiempo pareció detenerse. Vi el rostro de Isabel pasar del júbilo al arrepentimiento en una fracción de segundo. Vi a Ricardo palidecer, incómodo, y vi, sobre todo, los ojos de Sebastián, abiertos en una expresión de incredulidad y dolor por lo que acababa de escuchar. «Javier, yo no», comenzó Isabel. Levanté una mano para detenerla. «Está bien», dije con una calma que no sentía. «Felicidades otra vez, Sebastián. Estoy muy orgulloso de ti». Y antes de que pudiera responder, me di la vuelta y caminé hacia mi auto, luchando por mantener la compostura. Estaba abriendo la puerta cuando sentí una mano en mi hombro. Me giré, esperando ver a Isabel con alguna disculpa preparada, pero era Sebastián, con el rostro contraído por la angustia. «Papá, no te vayas así». «Mamá no quiso decir eso. Estaba emocionada. No pensó lo que decía». «Lo sé, mijo. No estoy molesto». Mentí. «Solo necesito irme ahora. Hablamos mañana». «¿Sí?» «No, no lo sabes», insistió, con una intensidad que me sorprendió. «No sabes lo que realmente pienso, lo que realmente siento». Y entonces, para mi absoluto asombro, se volvió hacia donde Isabel y Ricardo seguían parados en la entrada y gritó: «Mamá, eso fue horrible. No puedes comparar a papá con Ricardo como si fueran caballos de carreras. Los dos son importantes para mí, pero papá siempre será mi padre». Luego, ante los ojos atónitos de todos, especialmente los míos, corrió hacia Ricardo y lo abrazó brevemente. «Te quiero mucho. Gracias por todo lo que me has enseñado». Y de inmediato regresó a mi lado y me abrazó con fuerza. «Pero tú eres mi papá. Y nadie puede ser más hombre que el hombre que me dio la vida y que ha luchado tanto por mí, aunque a veces de formas que no entendía». Sentí que algo se rompía dentro de mí. No de dolor esta vez, sino de alivio, de gratitud, de un amor tan intenso que dolía físicamente. Abracé a mi hijo con fuerza, incapaz de hablar, dejando que las lágrimas que había contenido por años fluyeran libremente por mis mejillas. Isabel se acercó con los ojos también llenos de lágrimas. «Javier, lo siento tanto. No sé por qué dije eso. No lo pienso realmente. Fue una estupidez», añadió Ricardo, que se había acercado también. «Isabel está mortificada. Y con razón. Yo mismo estoy avergonzado de haber sido usado como arma en una comparación tan injusta». Respiré profundamente, sintiendo el peso de mi hijo aún contra mi pecho. Este momento, este punto de quiebre, podía llevarnos por dos caminos muy distintos. Podía alimentar el resentimiento, dejar que el comentario de Isabel envenenara la frágil paz que habíamos construido. O podía elegir la comprensión, el perdón, seguir adelante por el bien de Sebastián y, sorprendentemente, por mi propio bien también. «Todos decimos cosas que no sentimos cuando estamos emocionados», dije finalmente, mirando a Isabel a los ojos. «O cuando estamos heridos o asustados o inseguros. Lo importante es lo que hacemos después. ¿Cómo reparamos el daño?». Isabel me miró con gratitud y sorpresa mezcladas. Probablemente esperaba recriminaciones, ira, un retroceso a las viejas dinámicas tóxicas que habían caracterizado el final de nuestro matrimonio. «Propongo que celebremos el logro de Sebastián como lo que somos, una familia poco convencional, pero que se está esforzando por hacer lo correcto», sugerí, sorprendiéndome a mí mismo con mi capacidad de recuperación. «¿Qué tal si vamos todos a cenar?», propuso Ricardo, captando mi intención.
Conozco un lugar cerca que hace unos chiles rellenos extraordinarios. Sebastián, aún pegado a mi costado, me miró interrogante. ¿Te quedarás, papá? Iremos todos juntos. Miré a mi hijo, luego a Isabel, finalmente a Ricardo. Estos eran las personas más importantes en la vida de Sebastián, y por extensión, también en la mía. No éramos una familia tradicional, pero éramos su familia, y tal vez, después de todo, eso era suficiente. Sí, respondí finalmente. Vamos todos juntos. Mientras caminábamos hacia los autos, con Sebastián ahora corriendo adelante, sentí una extraña paz. El comentario de Isabel había dolido, profundamente, pero la reacción de mi hijo, su defensa apasionada, su capacidad de amar a Ricardo sin que eso disminuyera su amor por mí, me había dado algo mucho más valioso que el respeto obligado por ser su padre biológico. Me había dado su respeto genuino, ganado a pulso a través de mis recientes esfuerzos por ser un mejor padre, un mejor hombre. Y eso comprendí mientras arrancaba el auto para seguir a Isabel y Ricardo hacia el restaurante. Valía más que cualquier negocio, cualquier posesión material, cualquier orgullo herido, porque al final somos lo que dejamos en el corazón de quienes amamos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba dejando algo bueno en el corazón de mi hijo. La cena transcurrió en una atmósfera extrañamente cordial, considerando lo que acababa de ocurrir. Sebastián, eufórico por su premio literario, monopolizó la conversación contándonos sus planes futuros. Quería enviar su cuento a otras competencias, tal vez expandirlo a una novela corta. Soñaba con publicar algún día. Isabel permanecía callada, lanzándome miradas de arrepentimiento que yo pretendía no notar. Ricardo, siempre diplomático, mantenía la conversación fluyendo, haciendo preguntas perspicaces a Sebastián sobre su proceso creativo. ¿Y qué opinas tú, Javier?, me preguntó Ricardo en un momento dado. ¿Has pensado en lo que significaría para Sebastián dedicarse profesionalmente a la escritura? Sentí 3 pares de ojos clavados en mí. La pregunta estaba cargada de significado. El viejo Javier habría respondido con algún comentario práctico sobre lo difícil de ganarse la vida como escritor, sobre la necesidad de tener un trabajo real como respaldo. Pero ese Javier estaba en proceso de transformación. Creo, dije midiendo mis palabras, que el talento debe ser nutrido. Si Sebastián tiene el don de la palabra, sería un crimen no cultivarlo. El dinero, la seguridad material, eso puede conseguirse de muchas formas. Pero la pasión, miré directamente a mi hijo. La pasión es un regalo escaso y precioso. Hay que honrarlo. Vi el rostro de Sebastián iluminarse. Isabel me miraba con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, quizás nostalgia por el hombre que podría haber sido durante nuestro matrimonio. Ricardo asintió con aprobación. Muy sabio, Javier, dijo el profesor. La seguridad que podemos darle es importante, pero más importante aún es enseñarle a seguir su propia estrella. Aunque añadí con una sonrisa, nada impide combinar pasiones. Conozco varios escritores que también son empresarios exitosos. Frida Kahlo vendía sus cuadros y también administraba un negocio con Diego Rivera. Carlos Fuentes fue diplomático además de novelista. «Exacto», exclamó Sebastián. De hecho, estaba pensando que podría estudiar administración y literatura. No son caminos excluyentes, ¿verdad? En absoluto. Coincidí sintiendo una calidez expandirse en mi pecho. Mi hijo estaba encontrando su propio camino, uno que integraba aspectos de ambos hombres en su vida. No podía sentirme más orgulloso. Al terminar la cena, cuando nos despedíamos en el estacionamiento, Isabel me pidió hablar a solas un momento. Sebastián y Ricardo se adelantaron hacia los autos, dándonos espacio. «Javier, necesito que sepas cuánto lamento lo que dije», comenzó ella, su voz temblorosa. «Fue cruel e injusto, especialmente después de cómo has cambiado estos meses». «¿Por qué lo dijiste, Isabel?», pregunté, no con ira, sino con genuina curiosidad. «¿Realmente sientes que soy menos hombre que Ricardo?», suspiró profundamente, evitando mi mirada. «No, no lo siento así. Dije algo horrible en un momento de emoción, algo diseñado para herir. Quizás parte de mí
Aún guarda resentimiento por los años en que sentí que estaba criando a Sebastián sola, aunque vivíamos bajo el mismo techo. Entiendo, dije, y realmente lo entendía. Hay heridas que tardan en sanar, Isabel. Te fallé como esposo durante mucho tiempo. No estuve presente cuando me necesitabas, cuando Sebastián me necesitaba. Estaba tan ocupado construyendo un imperio que olvidé construir un hogar. Ambos cometimos errores, respondió finalmente mirándome a los ojos. Yo también dejé que el resentimiento creciera en lugar de exigirte más, de luchar por nuestro matrimonio. Me rendí contigo mucho antes de conocer a Ricardo. Nos quedamos en silencio un momento, digiriendo estas verdades largamente postergadas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, pregunté finalmente, que tuvimos que divorciarnos para poder tener esta conversación honesta. Isabel sonrió tristemente. La vida rara vez sigue el camino que planeamos, ¿no crees? Nunca, coincidí. Pero quizás el camino que tomamos, con todos sus desvíos y tropiezos, es exactamente el que necesitábamos. Me sorprendí a mí mismo filosofando. Otro efecto de mi reciente amistad con Ricardo, supuse. El hombre estaba influenciándome más de lo que había imaginado. Gracias, dijo Isabel simplemente, por perdonarme, por seguir siendo un buen padre para Sebastián a pesar de todo, por intentar llevarte bien con Ricardo. Es un buen hombre, admití, y hace feliz a mi hijo. ¿Qué más puedo pedir? Nos despedimos con un breve abrazo, el primero en años que no se sentía forzado o incómodo. Mientras conducía a casa esa noche, reflexioné sobre cómo, en apenas unos meses, toda mi vida había dado un vuelco inesperado. Había pasado de ser el padre ausente, el exmarido resentido, el hombre definido únicamente por su éxito material, a ser, ¿qué exactamente? Un hombre en busca de redención, un padre intentando reconstruir una relación dañada, un ser humano finalmente reconociendo que había más en la vida que contratos y ventas. Cualquiera fuese la respuesta, sabía que no había vuelta atrás. El camino hacia adelante podría ser incierto, pero era el único que valía la pena recorrer. Las semanas siguientes trajeron nuevos ajustes a nuestra dinámica familiar. Sebastián comenzó a pasar más tiempo conmigo entre semana, a veces quedándose a dormir en el departamento cuando tenía proyectos escolares que requerían visitar bibliotecas o museos en el centro de la ciudad, más cercanos a mi domicilio que al de Isabel. Una tarde, mientras revisaba su tarea de matemáticas en la mesa del comedor, mi hijo me hizo una pregunta inesperada. «Papá, ¿qué se siente tener tanto dinero?», levanté la vista, sorprendido. «¿A qué viene esa pregunta?». Se encogió de hombros. «Curiosidad. En la escuela todos saben que eres rico. Algunos chicos dicen que debo sentirme muy especial por tener un padre millonario, pero nunca he pensado mucho en ello. Es solo normal para mí, supongo». Su pregunta me hizo reflexionar. ¿Qué se sentía realmente? ¿Era el dinero la fuente de felicidad que siempre había creído que sería? La verdad, Sebastián, es complicado, respondí honestamente. Cuando crecí sin nada, soñaba con tener seguridad financiera, poder dormir tranquilo sabiendo que habría comida en la mesa al día siguiente, que podría pagar un médico si enfermaba. Cuando comencé a ganar dinero, esa tranquilidad fue indescriptible. Hice una pausa, ordenando mis pensamientos, pero después, algo extraño ocurre. La meta se mueve. Ya no quieres solo seguridad, quieres lujo. Luego quieres más lujo. Luego quieres que todos sepan que tienes lujo. Es como una sed que nunca se sacia completamente. Eso suena triste, observó mi hijo con la claridad que solo tienen los jóvenes. Lo es, de cierta forma, admití, porque mientras perseguía más y más, olvidé disfrutar lo que ya tenía. Olvidé que el dinero solo es valioso por lo que permite, tiempo con los seres queridos, experiencias significativas, ayudar a otros. Si sacrificas esas cosas para obtener más dinero, ¿de qué sirve realmente? Sebastián me miró pensativo. Ricardo dice algo parecido. Dice que eligió ser profesor en lugar de abogado como quería su padre, porque prefería tener tiempo para escribir y menos presiones, aunque ganara menos. Ricardo es un hombre sabio, dije, y lo decía sinceramente. Encontró su equilibrio antes que yo.
Yo recién ahora, a los 62 años, estoy aprendiendo lo que él parece haber entendido desde joven. Nunca es tarde, ¿no?, dijo Sebastián, repitiendo una frase que yo mismo le había dicho recientemente. Nunca, confirmé, revolviéndole el cabello como cuando era pequeño. Ahora, volvamos a esas ecuaciones. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera, me senté en el balcón de mi penthouse con un whisky, contemplando las luces de la ciudad. La conversación con mi hijo había removido algo profundo en mí. ¿Realmente había encontrado mi propio equilibrio? ¿O solo estaba empezando a buscarlo? Mi teléfono sonó interrumpiendo mis reflexiones. Era Martín Fuentes, mi gerente general, llamando a una hora inusualmente tarde. Don Javier, disculpe la hora, pero tenemos una situación con el embarque de vehículos europeos. La aduana está reteniendo todo por un problema con la documentación. Necesitamos su firma para unas gestiones urgentes mañana a primera hora. Por supuesto, Martín. Estaré allí a las 8. Gracias, don Javier. Con todo respeto, es un alivio que esté retomando un rol más activo en la empresa. Los últimos meses, con sus frecuentes ausencias, han sido desafiantes. Sus palabras me hicieron detenerme. Era cierto. Había estado menos presente en el negocio últimamente, priorizando mi relación con Sebastián. Estaba descuidando mi responsabilidad como líder de una empresa que daba trabajo a cientos de personas. ¿Han surgido muchos problemas?, pregunté, sintiendo una punzada de culpa. Nada que no podamos manejar, don Javier, respondió diplomáticamente. Pero su experiencia y visión siempre hacen diferencia en situaciones complejas. Después de colgar, me quedé pensando en el equilibrio, el verdadero equilibrio. No se trataba de elegir entre ser un buen padre o un buen empresario. Se trataba de estar plenamente presente en cada rol, de dar lo mejor de mí en cada espacio que ocupaba. Al día siguiente, después de resolver la crisis en la aduana, convoqué a una reunión con mi equipo directivo. Era hora de hacer cambios estructurales que me permitieran ser efectivo en la empresa sin sacrificar mi vida personal. Vamos a implementar una nueva estructura organizativa, anuncié. Martín asumirá más responsabilidades ejecutivas como director de operaciones. Crearemos un comité de decisiones estratégicas donde todos ustedes tendrán voz y voto. Yo seguiré como presidente, enfocado en la visión a largo plazo y las decisiones mayores, pero confiando en ustedes para la gestión diaria. Vi caras de sorpresa alrededor de la mesa. En 30 años nunca había delegado realmente el poder. ¿Está seguro, don Javier?, preguntó Lucía Moreno, mi directora financiera, una mujer brillante que llevaba 15 años en la empresa. Es un cambio muy significativo. Completamente seguro, Lucía. Todos ustedes han demostrado su capacidad y lealtad durante años. Es hora de que tengan la autoridad que corresponde a su responsabilidad. Además, añadí con una sonrisa, no soy inmortal. Esta empresa debe poder funcionar sin mí eventualmente. ¿Está pensando en retirarse?, preguntó Martín, visiblemente alarmado. Sano a corto plazo, lo tranquilicé. Pero quiero empezar a construir un legado que trascienda mi presencia diaria. Y francamente, a mi edad, también quiero disfrutar más de mi familia, de mis intereses personales. La reunión se extendió por horas mientras delineábamos la nueva estructura, las responsabilidades de cada uno, los procesos de toma de decisiones. Al finalizar, sentí como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que cargaba. No estaba abandonando mi empresa, estaba evolucionando como líder, confiando en el equipo que yo mismo había formado. Esa tarde, al recoger a Sebastián de la escuela, me sentía más ligero, más presente. Mi hijo lo notó de inmediato. «Te ves diferente, papá. ¿Pasó algo bueno?» Tomé algunas decisiones importantes en el trabajo. Respondí mientras conducíamos. Cambios que me permitirán tener más tiempo para las cosas que realmente importan. ¿Cómo qué? Como estar contigo sin estar mentalmente en la oficina. Como quizás retomar algunas aficiones abandonadas. ¿Sabías que en mi juventud me gustaba la fotografía? Tu abuelo me regaló una cámara vieja cuando cumplí 15 años y pasé años documentando la vida en el rancho, en el pueblo. No tenía idea. ¿Tienes esas fotos todavía? Deben estar en alguna caja en mi casa de Cuernavaca. Hace décadas que no las veo.
Deberíamos buscarlas este fin de semana, exclamó entusiasmado. Podríamos ir a Cuernavaca, hacer una escapada. Tal vez podríamos invitar a mamá y a Ricardo también. Si quieres, añadió de repente inseguro. Me sorprendió su sugerencia. ¿Un viaje con mi ex esposa y su nueva pareja? Hace unos meses, la idea me habría parecido absurda, incluso ofensiva. Ahora, extrañamente, no sonaba tan descabellada. ¿Sabes qué? Podría ser interesante, respondí. Hablaré con tu madre esta noche. La llamada con Isabel esa noche fue surreal. Después de la sorpresa inicial ante mi propuesta, aceptó consultarlo con Ricardo. Para mi asombro, la respuesta fue positiva. A Ricardo le encanta Cuernavaca, me dijo Isabel cuando me devolvió la llamada. Dice que hay un museo de fotografía allí que podría interesarte, dado lo que Sebastián le contó sobre tu antigua afición. Así fue como, ese viernes por la tarde, me encontré conduciendo hacia Cuernavaca con Sebastián a mi lado, seguido por el auto de Isabel y Ricardo. Mi casa allí, una antigua hacienda restaurada en las afueras de la ciudad, había permanecido mayormente vacía desde el divorcio. La mantenía un matrimonio de cuidadores que vivía en una casita anexa, pero yo rara vez la visitaba, prefiriendo mi penthouse en la ciudad para los fines de semana. Al llegar, María, la cuidadora, nos recibió con evidente sorpresa al ver el inusual grupo. Don Javier, doña Isabel, joven Sebastián, bienvenidos, dijo, mirando con curiosidad a Ricardo. Hemos preparado las habitaciones como indicó por teléfono y... Gracias, María. Él es el señor Ricardo Guzmán, invitado de la familia, expliqué con naturalidad, sorprendiéndome a mí mismo por la facilidad con que había dicho familia, incluyendo implícitamente a todos los presentes. La cena esa noche, preparada por Pedro, el esposo de María y excelente cocinero, fue sorprendentemente agradable. En el entorno relajado de la hacienda, lejos de la ciudad y sus presiones, surgió una conversación fluida y amena. Ricardo resultó ser un excelente narrador de anécdotas, manteniendo a todos entretenidos con historias de sus viajes literarios por Latinoamérica. E Isabel, más relajada de lo que la había visto en años, reía abiertamente, ocasionalmente añadiendo comentarios o correcciones a mis propias historias sobre los primeros años de Sebastián. ¿Recuerdas cuando intentó reparar tu computadora con un destornillador?, rememoró Isabel entre risas. Estabas tan furioso que tu cara se puso morada. Tenía archivos importantes ahí, me defendí sonriendo. Pero sí exageré un poco. Después de todo, solo tenía 4 años y quería ser como su papá, siempre arreglando cosas. Siempre fuiste bueno con las manos, comentó Isabel, y por un instante vi un destello de algo antiguo, familiar en sus ojos, un recuerdo compartido de tiempos mejores, quizás. Aún lo soy, respondí levantando mi copa en un pequeño brindis, aunque estos días me dedico más a reparar relaciones que objetos. Un trabajo más difícil, sin duda, observó Ricardo. Los objetos no tienen emociones ni memoria, ni expectativas, añadí. Los objetos no se decepcionan de ti. Un silencio reflexivo siguió a mi comentario. Sebastián nos miraba alternadamente, atento a la dinámica entre nosotros. Las personas tampoco deberían decepcionarse tan fácilmente, dijo finalmente Isabel. Todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos, ¿no? Absolutamente, coincidió Ricardo. Como dijo Samuel Beckett, inténtalo otra vez, fracasa otra vez, fracasa mejor. Me gusta eso, comenté sinceramente. Fracasar mejor. Suena a algo que podría haber dicho mi padre, aunque con palabras más simples. Tu padre era un hombre sabio, dijo Isabel, sorprendiéndome. Durante nuestro matrimonio, rara vez había hablado positivamente de mi padre, al que consideraba demasiado tradicional y limitado. Construyó un hombre fuerte a partir de principios simples pero sólidos. Sus palabras me conmovieron más de lo que quise demostrar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que Isabel veía algo valioso en mis orígenes, en mi esencia, no solo en mis logros materiales. A la mañana siguiente, después del desayuno, Sebastián insistió en buscar las viejas fotografías. Subimos al ático,
un espacio amplio y organizado donde guardaba recuerdos, documentos y objetos que ya no usaba pero no quería descartar. ¿Dónde podrían estar?, preguntó mi hijo, mirando las numerosas cajas etiquetadas. Probablemente en alguna de esas marcadas como personal por juventud, respondí señalando un rincón. Hace tanto tiempo que no reviso esto que apenas recuerdo qué hay aquí. Isabel y Ricardo se habían unido a la expedición, curiosos también por este vistazo a mi pasado. Comenzamos a abrir cajas, descubriendo tesoros olvidados. Mis libros de preparatoria con anotaciones en los márgenes, un uniforme de fútbol de cuando jugaba en un equipo amateur, cartas de mi madre cuando me mudé a la ciudad. «Miren esto», exclamó Sebastián, sacando de una caja un álbum de cuero desgastado. «Son tus fotos, papá». Tomé el álbum con manos casi reverentes. «Sí, son mis primeros intentos fotográficos. No esperaba encontrarlos tan fácilmente». Nos sentamos en el suelo del ático, formando un círculo alrededor del álbum. Al abrirlo, sentí una oleada de nostalgia. Ahí estaban, imágenes en blanco y negro de la vida rural en Michoacán en los años 70. Campesinos trabajando la tierra, niños jugando en caminos polvorientos, ancianas tejiendo en los portales de casas de adobe, fiestas patronales con danzantes y músicos. «Son hermosas, Javier», dijo Ricardo con genuina admiración. «Hay una honestidad, una humanidad en estas imágenes que muchos fotógrafos profesionales no logran capturar». «Tenías talento», coincidió Isabel, estudiando una foto de una anciana sosteniendo a un bebé. «¿Por qué lo abandonaste?». La pregunta me hizo reflexionar. ¿Por qué, en efecto? Supongo que la vida se interpuso. El trabajo, las responsabilidades, parecía un pasatiempo de juventud, no algo para un hombre adulto con una familia que mantener. «Pero podría haber sido ambas cosas», observó Sebastián. «Podrías haber sido empresario y fotógrafo». «Ahora lo sé», admití. «Pero entonces creía que tenía que elegir, que ser un hombre de éxito significaba dejar atrás ciertas cosas, ciertas partes de mí mismo». Ricardo asintió comprensivamente. «Es una trampa común. Confundimos madurez con renuncia, como si crecer significara necesariamente abandonar partes de nuestra identidad». Sebastián pasaba las páginas del álbum lentamente, absorbiendo cada imagen. «Estas fotos cuentan historias, papá, como los cuentos que yo escribo, pero con imágenes en lugar de palabras. Quizás deberíamos colaborar algún día», sugerí, sorprendiéndome a mí mismo. «Tus palabras, mis fotos. Si retomo la práctica, claro». «Eso sería increíble», exclamó Sebastián, sus ojos brillando de entusiasmo. «Deberíamos hacerlo. Un libro juntos». El resto del día transcurrió en una nebulosa de descubrimientos y reconexiones. Encontramos mi vieja cámara Pentax, sorprendentemente aún funcional. Isabel desenterró cartas que nos habíamos escrito durante nuestro noviazgo, provocando risas y sonrojos al leer en voz alta pasajes particularmente románticos. Ricardo descubrió una colección de libros de poesía que había olvidado que poseía, señalando con entusiasmo autores que ambos admirábamos. Esa noche, sentados en la terraza bajo un cielo estrellado, con Sebastián ya dormido después de un día agotador, los tres adultos compartimos un momento de honestidad poco común. «Nunca imaginé que podríamos estar así», confesó Isabel, mirando hacia el jardín iluminado por la luna. Los tres conversando civilizadamente, incluso disfrutando de la compañía mutua. «La vida tiene caminos extraños», comenté sorbiendo mi mezcal. «A veces lo que parece una pérdida irreparable resulta ser el comienzo de algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso. Hay una belleza en eso», añadió Ricardo, «en la capacidad humana para reconstruir, para encontrar nuevas configuraciones de felicidad después del dolor». «Suenas como uno de tus libros», bromeé repitiendo la frase que se había convertido en una especie de chiste privado entre nosotros. «De formación profesional», respondió con una sonrisa. «Me alegra que estemos aquí», dijo Isabel de repente, su voz cargada de emoción. «Me alegra que Sebastián pueda ver que las personas que lo aman pueden superar sus diferencias, sus heridas, por su bien, y también por el propio. Por Sebastián», brindé levantando mi copa. «Por Sebastián»,
respondieron al unísono, y en ese momento, bajo el cielo estrellado de Cuernavaca, sentí que algo se cerraba y algo nuevo comenzaba. Un capítulo de reconciliación, no solo con mi exesposa y su pareja, sino conmigo mismo, con el hombre que había sido y el que aún podía llegar a ser. Pasaron los meses desde aquella noche en Cuernavaca. El tiempo, como siempre, ha traído cambios, algunos esperados, otros sorprendentes. Hoy estamos todos reunidos nuevamente, pero la ocasión es especial. La presentación del libro de Sebastián en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. A sus 13 años, mi hijo ha logrado publicar su primera colección de cuentos, ilustrada con fotografías que tomé específicamente para acompañar sus palabras. Historias de hierro y papel, lo titulamos, un guiño a nuestros respectivos mundos, el mío de autos y metal, el suyo de literatura y creatividad. Observo con orgullo cómo Sebastián responde preguntas al público con una madurez que me asombra. Isabel está sentada a mi derecha, Ricardo a mi izquierda. A lo largo del año, nuestra extraña configuración familiar ha dejado de sentirse forzada o incómoda. Hemos encontrado un equilibrio que funciona para todos, especialmente para Sebastián, que florece bajo el cuidado de 3 adultos que lo aman profundamente. ¿Cómo surgió la idea de colaborar con tu padre?, pregunta una periodista. Todo comenzó con una caja de fotos viejas, responde Sebastián con una sonrisa. Descubrí que mi papá tenía este talento oculto, esta sensibilidad que nadie conocía. Me di cuenta de que ambos contábamos historias, solo que con diferentes herramientas. Sus palabras me conmueven. Hace un año, jamás habría imaginado que mi hijo me describiría como alguien con sensibilidad. El viejo Javier habría considerado esa palabra casi un insulto. Ahora la recibo como el cumplido más valioso. La presentación termina con aplausos entusiastas. Mientras firmamos ejemplares, observo a Ricardo conversar animadamente con un editor importante. Isabel organiza la fila de lectores con su eficiencia característica. Somos un equipo improbable pero efectivo. Después del evento, celebramos en un restaurante cercano. Sebastián, exaltado por el éxito, apenas prueba bocado. Quiero proponer un brindis, dice Ricardo, levantando su copa, por Sebastián, cuyo talento nos enorgullece a todos, y por esta familia poco convencional que hemos construido. Por la familia. Coincido, alzando mi copa también. Isabel me mira con una sonrisa cálida. ¿Quién lo hubiera imaginado, verdad? Que aquellas palabras horribles que dije aquel día terminarían, de alguna manera retorcida, uniéndonos más que separándonos. A veces las crisis son oportunidades disfrazadas. Respondo. Me obligaste a mirarme en el espejo, a cuestionarme qué tipo de hombre, qué tipo de padre quería ser realmente. Y resultaste ser más hombre de lo que cualquiera esperaba, dice Ricardo con sinceridad, incluido yo. Sebastián nos observa con una mezcla de diversión y afecto. ¿Saben? Muchos de mis amigos con padres divorciados viven en una guerra constante. Sienten que tienen que elegir bandos, que amar a uno es traicionar al otro. Yo tengo suerte. Tengo 3 adultos que pusieron sus egos a un lado por mi bienestar. Sus palabras son el mejor regalo que podría recibir. De todas mis posesiones, de todos mis logros, nada se compara al respeto y amor de mi hijo. Esa noche, de regreso en mi habitación de hotel, reflexiono sobre el largo camino recorrido. Hace poco más de un año, enfrenté la humillación más grande de mi vida cuando Isabel dijo aquellas palabras crueles y mi hijo corrió a abrazar a Ricardo. En ese momento, sentí que había perdido todo lo que importaba. Ahora comprendo que aquel día no perdí nada realmente valioso. Perdí una idea equivocada de respeto basada en el miedo y la obligación. Perdí la ilusión de que el dinero y el éxito me harían intocable. Perdí la falsa creencia de que ser hombre significaba nunca mostrar vulnerabilidad, nunca admitir errores, nunca cambiar de rumbo. Y a cambio, gané algo infinitamente más precioso. Una relación auténtica con mi hijo, basada en el conocimiento mutuo y la aceptación. Una amistad inesperada con el hombre que una vez consideré mi rival. Una paz con mi exesposa que nunca creí posible. Y sobre todo, una reconciliación conmigo mismo.
con el joven que una vez tomaba fotografías en Michoacán, con el hombre que siempre quise ser, pero que había olvidado en el camino. Mañana volveremos a la Ciudad de México. Volveré a mis concesionarias, ahora dirigidas principalmente por un equipo competente, mientras yo me concentro en proyectos estratégicos y, por supuesto, en mi redescubierta pasión por la fotografía. Sebastián volverá a la escuela, ahora con la confianza adicional de ser un autor publicado. Isabel y Ricardo continuarán con sus vidas, entrelazadas con las nuestras de maneras que ninguno habría predicho. No sé qué traerá el futuro. Solo sé que, a mis 63 años, finalmente entendí que ser hombre, ser verdaderamente hombre, no tiene nada que ver con dominar a otros o acumular riquezas. Tiene que ver con la capacidad de crecer, de reconocer errores, de anteponer el amor al orgullo. Y por primera vez en mi vida, me siento orgulloso no solo de lo que he construido, sino de quien me he convertido.